Yo los quiero aprovechar que ustedes están allí sentaditos y que hagamos una oración y le digamos al Señor: háblanos a través de tu palabra. Amén. Amado Dios, te pedimos por favor que nos hables a través de tu palabra. Bendecimos tu palabra. Te pido, amado Espíritu Santo, que tomes el dominio de este tiempo y que seas enseñándonos, trayendo a nuestra vida revelación de tu palabra. Por eso, Espíritu Santo, en tus manos encomiendo este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirles que el tema de hoy para mí es un complemento del tema que vimos hace 8 días. Es como la segunda parte. Específicamente nos vamos a ubicar allí en el libro de Esdras capítulo 8. Pero quiero iniciar con un versículo que les traje aquí en esta diapositiva y lo vamos a leer todos. Entonces, está en el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 29, donde dice: y les dijo, este género, y lo puse con letras rojas porque ahora les quiero decir algo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Nos dice la escritura allí en Marcos 9 que el Señor Jesús había terminado el tiempo de oración en la cima del monte con Pedro, Juan y Jacobo, en el lugar donde sucedió la transfiguración. Cuando el Señor desciende, llega al valle, y en el valle están los otros discípulos, o sea, 9 discípulos estaban en el valle, y había una gran multitud que los rodeaba. Entonces, cuando el Señor llegó, vino un hombre, un padre de familia, viene y le dice: maestro, te ruego por mi hijo para que lo sanes, porque a veces sucede que cae en el fuego, cae en el agua, echa espumarajos, hace crujir sus dientes, y el diablo lo quiere matar, un espíritu malo lo quiere matar. Y yo lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron sanarlo. Entonces Jesús los reprendió por la incredulidad y le dijo: tráiganme al muchacho. Y cuando el muchacho venía, dice la Biblia que él tembló y cayó. Y Jesús le preguntó al padre: ¿y hace cuánto padece eso? Y él dijo: desde niño. Entonces el Señor Jesús le dijo: ¿tú crees que puedo hacerlo? Y él dijo: Señor, ayúdame a creer. Y el Señor lo sanó. Y todo el mundo dio gloria a Dios, y el Señor se fue para la casa donde iba a reposar, y se vinieron los discípulos. Y estando en casa, los 9 que no habían podido echarlo fuera, dice la Biblia literalmente, lo llamaron aparte y le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Luego, hermanos, hay géneros, crisis, problemas, adversidades, ataduras, ligaduras que solo salen con oración y ayuno. Lo interesante es que cuando fui a mirar la palabra género, en el griego se utiliza un término que es genos, de donde se deriva la palabra genética, generaciones y sus similares. En primer lugar, la palabra género significa clase, así como género, diferentes géneros, diferentes clases. Pero también la palabra se traduce como familia o linaje, descendencia. Y de hecho vemos a un padre que viene a rogar a Jesús por un hijo. Entonces estamos viendo una familia, estamos viendo un hijo. Estamos viendo un problema que ese hijo padecía desde niño, pero que nada había hecho para padecer, entonces lo había heredado. De manera que hay herencias sobre las familias que tienen que ser quebradas, y solo se logra a través de la oración y el ayuno. Y por eso el pasado viernes inició nuestro tiempo de 40 días de ayuno en red, que no estamos haciendo solamente nosotros. Les recuerdo, la iglesia que se reúne acá los sábados, las iglesias Manantial de Amor, y una iglesia que se añadió de Andalucía, Fe y Esperanza. Entonces estamos formándonos tremendo ejército, clamando, rogando y ayunando a Dios por nuestras familias, por nuestra descendencia, por nuestros hijos. Así que estoy convencido de que milagros están por venir. Y es que el orar y el ayunar debe tener propósitos, hermanos. Y por eso el tema se llama Buscando a Dios con propósito. El tema de hoy se llama Buscando a Dios con propósito. Imagínate todas esas iglesias, estamos ayunando con propósito.
Uno de nuestros propósitos es clamar a Dios por la provisión para terminar la construcción. Pero también estamos rogando para que Dios nos dé una nueva cosecha. ¿Acaso no nos duele que algunos miembros de nuestra familia no sean cristianos? Porque usted y yo sabemos cuál es el final. Porque el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Así que necesitamos orar por nuestra familia. Yo oro por mis hermanos, hablo de mi familia nuclear en sangre, para que todos ellos vengan a los pies de Jesucristo. Pero necesitamos orar y ayunar no solamente por esa familia presente, sino por la familia que ha de venir. Necesitamos orar y ayunar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos, por nuestras generaciones. Porque le quiero recordar esta mañana que nuestro Dios es un Dios generacional. Por eso también se llama Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Así que les decía que nos ubicáramos en Esdras capítulo 8, ¿cierto? Entonces, el texto en el que vamos a estar trabajando hoy es Esdras capítulo 8, del versículo 21 al 23 y del versículo 31 al 33. Así que voy a leer Esdras capítulo 8, versículo 21 al 23, dice: y publiqué ayuno allí junto al río. ¿Cómo se llamaba el río? Ahava, ¿cierto? Por favor, memorícelo porque juega un papel importante ese nombre, Ahava. Versículo 21: publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Versículo 22: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios. Hermano, y perdóneme, pero ¿qué mano? Es una manota. ¿Y sabe por qué destaco eso? Porque la Biblia dice que las nubes son el estrado de sus pies. Las nubes son la alfombra de los pies del Señor. Imagínate la talla de los zapatos. Imagínate esos pies. Ahora imagínate su mano, por Dios, su mano. Y Esdras dice aquí que ellos le habían dicho al rey: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Verso 23: ayunamos. ¿Qué hicieron? Ayunaron. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue. Note entonces que ellos hicieron un ayuno con propósito. Ayunamos pues sobre esto y Dios nos fue propicio. Versículo 31. Versículo 31 dice: y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. ¿A dónde van? ¿Dónde estaban? El contexto histórico nos ubica en lo que estaba pasando, y era que el profecía de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia durante 70 años. La profecía decía que cuando se cumplieran los 70 años, Dios liberaría al pueblo de Israel para que volviera a la tierra de Jerusalén, ¿cierto? A la ciudad de Jerusalén. 70 años antes, el imperio de Babilonia había venido y había destruido la ciudad, derribado los muros que protegían la ciudad, las puertas habían sido quemadas. La escritura dice que el templo también fue destruido. La belleza y la gloria del templo de Salomón había sido destruida, porque Dios lo dijo: el día que me abandonen, esta gloria caerá. Y Salomón y ellos abandonaron al Señor, así que todo eso fue destruido. Son llevados cautivos a Babilonia 70 años. Cuando se cumple el periodo, Dios toca el corazón de los reyes Ciro, Artajerjes, y empiezan a dar decretos para que Israel comience a volver a su tierra. Entonces hubo como 3 migraciones, podemos decir: Zorobabel, Nehemías y esta última a través de Esdras, quien venía como a restaurar principalmente el culto. Era un hombre versado en la escritura, era un escriba que amaba al Señor. Y cuando ya van a salir, ellos no van con las manos vacías. Ahora vamos a leer que ellos venían con oro, plata, muchos tesoros, las cosas, los utensilios para el altar, para el templo del Señor,
porque el templo no había sido terminado. Entonces llevaban oro, plata y los utensilios. Los utensilios eran vasos preciosos, vasos de oro. De hecho, por ejemplo, el efod, el manto del efod del sumo sacerdote era bordado en púrpura carmesí y llevaba también hilo de oro. Los engastes de los hombros llevaban unas piedras preciosas en oro, también estaban allí establecidas. La mitra llevaba aquí una cinta que decía santidad a Jehová en oro, de manera que lo que ellos llevaban valía muchísimo. Y ellos llevan todo eso, pero Esdras, un hombre que conoce a Dios, dice: tenemos que ayunar y pedirle a Dios protección, porque por esto que llevamos aquí nos van a matar si no tenemos la protección de Dios. Y por eso hacen el ayuno. Entonces salen de Babilonia para ir ¿a dónde? A Jerusalén. Muy bien, vamos al versículo 31, por favor. Y partimos del río Aba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada, mire lo que llevaban: la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, la cual no estaba terminada, estaba en construcción, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binuí, levitas. Muy bien, quédese allí. Si está pensando en el nombre para el niño, allí tiene algunos nombres. El hecho es que salen con eso. Pero vamos a ubicarnos en esos versículos que hemos leído para ver en primer lugar por qué ayunaron, por qué tomaron la decisión. Y ahí está en el texto literalmente. En primer lugar, vamos a ver que ellos, dice el texto, ayunaron para afligirse. Dice, para afligirnos delante de nuestro Dios. ¿Qué significa afligirse delante de Dios? Es una expresión que nos lleva a un autoexamen en la presencia del Señor. Evaluar el corazón delante de Dios para que vamos al arrepentimiento. Entonces el ayuno es en primer lugar un periodo para arrepentimiento, porque necesitamos arrepentirnos de muchas cosas. Nadie dijo amén, pero así es. Necesitamos arrepentirnos de muchas cosas y necesitamos evaluar nuestro corazón delante de Dios, porque hay cosas que arreglar. Y ellos, conscientes de eso, dijeron: antes de pedirle a Dios protección, antes de pedirle a Dios provisión, lo primero que vamos a hacer es arrepentirnos en ayuno delante de Dios. Esa es la manera correcta de construir la bendición que viene. Tiene que haber un cimiento que se llama arrepentimiento. Sobre eso se construye todo lo bueno. Y es interesante porque fui a mirar lo que significa la palabra afligir. Entonces la palabra afligir se traduce del término hebreo aná. Y esa palabra tiene 3 significados muy valiosos. Primero, significa humillarse. ¿Cuántos son orgullosos aquí? Habemos como 8, más o menos. Los demás, Dios me los bendiga. Qué humildad, me sorprenden. Me siento mal aquí adelante, hermano. Porque nos cuesta trabajo reconocer que somos orgullosos. A veces somos soberbios, a veces somos altivos, ¿no? A veces decimos: pues no, ¿y qué? Yo soy así y usted no me va a cambiar. Y somos desafiantes, somos groseros, somos bruscos, toscos, porque somos orgullosos. Y entonces, ¿qué hace Dios con el orgulloso? Lo humilla, lo humilla. Entonces yo creo que es mejor humillarse delante de Dios y no esperar que Dios nos venga a humillar. Porque Dios a Israel le dijo: te he traído por el desierto, te afligí, te hice pasar hambre, te humillé, dice el Señor, para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar mis mandamientos. Entonces creo, hermanos, que es preferible humillarnos delante de Dios y no esperar que Dios nos venga a humillar.
La segunda palabra significa doblegarse. En una ocasión el Señor al pueblo de Israel le dijo, bueno, en varios versículos aparece cuando el Señor le dice, eres pueblo de dura cerviz. Esta parte, ¿no? O sea, no se doblegan, no bajan la cabeza. Hay hijos que cuando sus padres le están llamando la atención se soplan. Pero es que usted no sabe nada. Lo que usted piensa, eso es de los tiempos primitivos, del tiempo de los dinosaurios. Los tiempos han cambiado, papá. Y sí, claro que aquí no hay para la gloria de Dios esas cosas. Nosotros no sabemos de eso. Y nos cuesta trabajo bajar la cabeza. Nos cuesta trabajo pedir perdón. Nos cuesta trabajo reconocer nuestros errores. Nos cuesta trabajo cerrar la boca cuando una autoridad nos llama la atención. Pero una vez más, creo que es mejor más bien humillarnos delante de Dios, bajar la cabeza delante de Dios, y no que venga una circunstancia que nos humille delante del Señor. Pero esta me llamó la atención, la tercera. ¿Cómo dice? Perder la honra. Pero entonces, ¿de qué honra está hablando aquí? ¿De la honra que nosotros mismos nos construimos o que otras personas nos construyen? Porque hay una honra que viene de Dios, pues la Escritura dice que Dios honra a los que le honran. No es digno el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Pero a veces nosotros nos construimos una propia honra. Por ejemplo, nadie predica como yo. Cuando yo predico, los querubines lloran. Cuando yo predico, vea, falta es que Jesús vaya a sentarse a escuchar. O de pronto cuando estamos en el ministerio de la alabanza, nadie canta como yo. Cuando yo canto, pastor. O de pronto tocando el instrumento. O quizás aquel que es hábil en los negocios. Para los negocios yo soy bueno. De los buenos, yo. Y a veces como que nos gustan también que nos aplaudan para que nos suban el ego. A veces parece que hasta buscamos eso porque nos gusta. Entonces fabricamos una honra propia. Y amados hermanos, la verdad, el único que merece ser honrado y glorificado es aquel que derramó su sangre por nosotros en la cruz, aquel por quien nos reunimos y estamos hoy aquí, y a quien le damos todo el honor y gloria, Jesucristo el Señor. De Él es toda la gloria, de Él es todo el honor. Y es mejor despojarnos en su presencia que tener que permitir circunstancias bien duras que quiebren nuestro orgullo y autosuficiencia. Entonces él dijo, lo primero que vamos a hacer es afligirnos delante de nuestro Dios. Pero en segundo lugar dice el texto, para solicitar protección para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros bienes. Qué cosa tan interesante. Está bien ayunar, por favor, tenemos que ayunar por nosotros para que Dios transforme este corazón. Amén. Que Dios transforme, siga esa labor de transformación en nuestro corazón. Pero también hay que ayunar por los hijos. Hay que ayunar por esa descendencia, por esas generaciones, por los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos. En una ocasión hace poco les compartí sobre Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Las generaciones que siguen a Dios, que aman a Dios. Qué cosa, cómo duele cuando el hijo que tenemos, ya nosotros teniendo conocimiento de Dios, y no quiere seguir el camino del Señor. Y se resiste y anda en sus cosas. Qué duro cuando la hija de nosotros no quiere copiar el consejo del Señor y se une a un muérgano, a un hombre que no la trata bien. Eso a uno le duele, hermano. Y eso que ustedes y yo sabemos que no estoy hablando de los casos extremos. Cuando un hijo o una hija comienza a consumir droga. Estamos en un mundo complicado, hermanos, no lo podemos negar. Estamos en un mundo difícil donde nuestros hijos necesitan ser instruidos en el camino del Señor, pero también necesitan de nuestras oraciones y de nuestros ayunos por ellos, porque nuestra descendencia es para Dios.
nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, todas nuestras generaciones ya no son para el diablo, son descendencia para Dios, y a Cristo van a amar, a Cristo van a seguir, a Cristo van a servir, y que podamos decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. El enemigo no quiere eso, pero ustedes y yo clamaremos por nuestra familia y por nuestras generaciones. Pero además, dice Esdras, ayunaremos y clamaremos a Dios por nuestros bienes. Sí, el día que usted se convirtió a Cristo, también sus bienes pasaron a ser objetivo militar, también su patrimonio. El enemigo quiere atacar tus finanzas. El enemigo quiere que en su billetera no haya sino almanaques. El diablo quiere eso, porque Dios quiere la extensión de su reino, pero una manera de detener eso es atacando las finanzas del cristiano. Y recordemos que el diablo vino y le dijo al Señor: déjame tocar los bienes de Job, porque hasta ese momento este siervo no había levantado su voz contra el Señor, y le dijo: déjame tocar los bienes, porque es que tú le has rodeado, tú tienes cercado sus bienes, déjame tocárselos. Así que tus bienes cuentan con una protección divina, y el diablo quisiera tocarlos. Pero Esdras dijo: como llevaban oro, plata, los utensilios sagrados, y tenían que atravesar, amados hermanos, de Babilonia hasta Jerusalén. Son días de camino, los cuales se hacían más largos cuando llevaban niños. Era más difícil. Así que aquel camino duraba buen tiempo, y Esdras era consciente de que se iban a encontrar tribus beduinas, piratas terrestres, ladrones, peligros, el acechador del camino. Y necesitamos ayunar y clamar a Dios su protección. Y Dios fue propicio, porque todo el que busca a Dios será recompensado. Veamos aquí en segundo lugar que ellos ayunaron ante la realidad del enemigo y el acechador en el camino. Aquí, cuando utiliza el término acechador en el verso 31, está presentándonos la figura como de una bestia ahí junto al camino, acechando a su presa. Y así es el diablo. Nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, dice la Escritura. ¿Sabían ustedes, hermanos? Claro que ustedes lo sabían, pero vamos a recordar eso hoy. Los satanistas ayunan, y ayunan pidiéndole al diablo que establezca su gobierno en la tierra. Y cuando Jesús nos mandó a orar, dijo: y cuando oren, digan: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Y como podemos ver históricamente, cuando un reino se va a establecer, significa la caída del anterior. Babilonia cayó ante el imperio griego, Grecia cayó ante el imperio romano. Cuando un imperio se establece, el otro cae. Por favor, reflexiona en el corazón del valle. Es triste, cada semana 4, 5, 6, 7 muertos por sicariato. Como se ha vuelto tan repetido, para nosotros se volvió ya eso normal. Pero sangre está cayendo en tierra, sangre que clama al cielo justicia. Hay que ver espiritualmente una estructura de violencia, de muerte, de maldad. Pero esa estructura del reino de las tinieblas cae en el nombre de Jesucristo, porque viene y se establece el reino de nuestro Dios, y el corazón del valle no es para el reino de las tinieblas, sino que experimentará el señorío de Jesucristo nuestro Dios. Así que necesitamos ayunar y orar, hermanos, clamar a Dios para que el reino del Señor se extienda y avance. Nosotros en este ayuno no solo estamos orando por la provisión para la construcción, estamos también clamando a Dios por una nueva cosecha. Amén. Y esa nueva cosecha tiene que ver con los que están a nuestro alrededor, nuestros familiares que aún no son cristianos,
nuestros amigos y vecinos que sabemos que necesitan a Cristo, necesitan a Jesús. No podemos ser egoístas y estar contentos. Aquí ya tengo la salvación, mi nombre está escrito en el libro de la vida, y los que están afuera, yo no sé, que Dios los ayude. No, no, porque es nuestro prójimo y debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ese primer prójimo que tenemos nosotros es la familia. Hay que orar por aquellos que aún no son cristianos. Yo estoy orando por mis hermanos. Mis hermanos tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio cuando eran jovencitos. Mi tío los llevaba a la iglesia, una iglesia histórica, cristiana, evangélica, y ellos escucharon. Uno de mis hermanos hasta le enseñaba a los niños, me lo confesó hace poco. Y ¿cómo? Pero no le gusta hablar mucho del tema porque ahorita no está caminando con el Señor, pero yo estoy que lo traigo del pelo. Ahí vamos. Y estamos orando y ayunando, porque nuestra familia vendrá a los pies de Jesucristo el Señor. Tienes que orar por tu familia, por tu casa. Y en tercer lugar, yo les dije a ustedes que se memorizaran este nombre. Ayunaron junto al río Ahava. Junto al río Ahava. Allí ayunaron. Y yo amo en la escritura ver ciertos detalles. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios, y no es un accidente la manera en que aparecen las palabras, los nombres, los colores, los números, los significados de todas esas cosas. Todo eso contiene unas enseñanzas muy útiles y muy valiosas para nosotros. ¿Por qué el Señor permitió que ayunaran junto a aquel río? ¿Por qué no los llevó junto a otro río? ¿Verdad? Entonces, algo interesante es considerar aquí el significado de ese nombre. Así que fui a mirar el diccionario de nombres de la Reina Valera, edición 1909, y me encontré esto. El nombre Ahava significa 4 cosas: esencia, ser, generación y agua. Y me pareció muy bonito porque tiene que ver con todo lo que venimos estudiando. O sea, no contradice nada de lo que estamos estudiando. Por el contrario, nos muestra qué tan vinculado está este significado al ayuno que Israel hizo. En primer lugar, podemos hablar de esencia y ser. Nosotros tenemos la tendencia a cuidar mucho nuestro exterior, ¿cierto? Cuidamos mucho el exterior. Vamos al espejo, nos miramos. Hay personas que se paran frente al espejo y se demoran su rato. Comienzan a luchar contra esa ceja rebelde que se levanta y a ver cómo la someten. No, a ver cómo arreglan. O aquel pelito de la nariz que causa complicaciones, ¿verdad? Ahora las damas, por supuesto, más tiempo. Claro, ellas dedican más tiempo. Y pensaba en eso porque nosotros, creo yo, que trabajamos mucho en lo de afuera. Los buenos zapatos, el buen pantalón, la buena camisa, no la pinta. Entonces nos vestimos, y si estamos casados, ¿qué mami? ¿Cómo me ve? Sí, no, me cambié la cambio, y bueno, y todo eso. Y las damas, ay, vean esta blusa, no me queda. No, le queda bonita. No, me veo gorda. Ah, bueno, está bien, listo. Mire a ver cómo se acomoda, porque yo que veo, la veo bien. Entonces, eso es un problema, porque creo yo que hacemos énfasis mucho en lo de afuera. ¿Qué tanto trabajamos en lo de adentro? ¿Qué tanto trabajamos en la esencia y en el ser? Por eso, con sabiduría, la Biblia dice que lo primero que ellos hicieron en el ayuno fue entrar en aflicción delante de Dios. Trabajar en su esencia, en su ser. Tenemos la tendencia a ser muy aparentes. Todos padecemos ese tema, hermano. Pero es necesario hacer un ayuno sincero y decirle a Dios: Señor, yo nada te puedo ocultar, pero si algo sé es que tú siempre me puedes ayudar. Te abro mi corazón, sánalo, ayúdame a despojarme del pecado, de mis luchas, de mis áreas débiles. Ayúdame a vivir para ti. Y Él nos va a ayudar, porque el Señor da gracia al humilde. En segundo lugar, quiero destacar la palabra generación. Generación, porque nos habla de genética, de los genes, de nuestra descendencia, como yo les decía ahora.
Es necesario que oremos para que Dios se glorifique en el corazón de nuestros hijos. Y vemos finalmente el cuarto significado que me encanta: agua. Agua. Porque la Biblia, según Santiago, nos enseña que la Biblia viene a ser como un espejo que nos muestra tal y como somos. Y entonces el agua, hay lagunas que son como un espejo que usted se acerca y se refleja el rostro, ¿se ha visto? Y entonces de pronto usted tiene la oportunidad de tirarse agüita y limpiarse, porque el agua limpia, el agua renueva, el agua tiene la capacidad de venir sobre un desierto y hacerlo reverdecer. El agua puede venir sobre la tierra seca y dura y hacerla blanda y hacer que nazca un hermoso jardín allí. Es el poder que tiene el agua, ¿sí? Y tenemos que tener la capacidad de ir ante esa agua, ante esa palabra, quiero decir, y mirarnos cómo estamos. Mirarnos para arrepentirnos, pero que no le vaya a ocurrir lo de Narciso. ¿Ha escuchado el término narcisista? Porque es que Narciso, dice pues la historia más o menos, que Narciso fue y se acercó en una laguna, y la laguna estaba tranquila y reflejaba todo muy bien, y él se vio el rostro y dijo: uy, ¿qué es esta belleza? Uy, Dios mío, pero es que yo soy muy bonito, qué elegancia, qué ojos, qué cejas, y empezó a alabarse allí. Y dice pues qué tal era su hermosura, que él quedó ensimismado y se fue allá al agua y se ahogó. Eso es lo que le pasa como al que se echa muchas flores, al que es vanidoso. Amado, recuerde, este cuerpito es un estuche temporal prestado. Vuelve al polvo. A los jóvenes les quiero recordar que un día van a envejecer. Si yo empecé a reflexionar eso después de los 50. Sí, hermano. ¿Sabe qué es lo más sabio? Ir al espejo de la palabra y mirarnos qué está mal y arrepentirnos. Y es hermoso que Jesús, estando en la cena con los 12, en el aposento alto, Jesús les dijo: escúcheme, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que la palabra limpia. Les dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, porque la palabra actúa como el agua. Y qué hermoso también estaba haciendo el tema cuando me acordé que en el Salmo capítulo 1, respecto a aquella persona que se deleita en la escritura, que es un asiduo lector de la palabra del Señor, que se nutre con la palabra de Dios, el salmista por el Espíritu Santo lo compara con un árbol y dice: será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. De manera que el que ama la palabra, se sumerge en la palabra, es como un árbol, ¿no?, que está allí tomando de la vida del río de la palabra. Porque además, hermanos, la palabra es viva, la palabra de Dios es viva. Entonces yo les traje este versículo aquí porque quiero que observen algo. Vamos a leerlo completo. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Primero que todo, la palabra de Dios aquí está siendo calificada en dos sentidos. Nos dice en la segunda palabra eficaz. Es una palabra que también traduce eficiente, es decir, la palabra es la herramienta ideal de Dios con propósitos puntuales. Es eficiente en eso. Pero además es viva. La palabra de Dios es viva. Entonces, en el griego bíblico, la palabra viva se traduce generalmente de dos términos. El primer término es bios, de donde viene nuestra palabra biología o biológico. Entonces la palabra bios habla de la vida física, natural, la vida biológica, esta. Pero la segunda palabra que se utiliza cuando se va a hablar de la vida es una palabra zoe, Z-O-E, zoe. Pero esa palabra ya no es para la vida biológica. La zoe es la vida suprema, la vida sublime, la vida excelsa, la vida que viene de Dios.
Y en el griego original no dice es bios y eficaz, dice es zoe y eficaz. O sea que la palabra de Dios genera en nosotros la vida de Dios. Por eso es que la Escritura dice que nosotros somos renacidos de la simiente de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces, cuando tú vas a la palabra y tú lees, tú te alimentas, tú te nutres, te fortaleces en el espíritu, porque está diseñada la palabra para nutrir tu espíritu. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y se utiliza entonces aquí el arma del soldado, ¿cierto? Una espada de dos filos, y debe estar con un filo impresionante, porque obviamente al salir a la guerra su objetivo es cortar y derribar al enemigo. Entonces el Señor dice, la palabra es más cortante que esa espada de dos filos. Por eso es que a veces cuando vamos a leer la Biblia no nos gustan mucho ciertas cosas que Dios nos dice. Porque nosotros vamos a la Biblia y nos gusta cuando dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las... Amén, yo recibo eso, lo cojo, lo recibo. Pero cuando nos dice, ve y pídele perdón a tu hermano, ay no, yo reprendo esas voces en el nombre de Jesús. No nos gusta mucho. O cuando nos dice, someteos pues a toda autoridad porque ha sido establecida por Dios, ay, esa como que no nos gusta mucho. Pero Dios siempre estará usando su palabra para trabajar y para actuar como un bisturí que nos corta esos tumores y esos quistes que nos hacen daño. Sigue diciendo, y penetra hasta partir. Note que puse letras rojas en partir porque ahora vamos a mirar algo. Y penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu. Mire usted, la palabra de Dios es herramienta para partir el alma y el espíritu. Y añade, las coyunturas y los tuétanos. Las coyunturas y los tuétanos representa el cuerpo. Entonces el versículo está diciendo, la palabra de Dios es como una espada que corta el alma, el espíritu y el cuerpo. Wow. Y además discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios es ese instrumento que saca lo profundo del corazón, que a veces está escondido, a veces desconocido por nosotros y otras veces porque no lo queremos soltar. Pero Él lo saca de allá. Ahora, dice aquí que la palabra actúa como una espada de doble filo hasta partir. ¿Qué significa eso de partir? Entonces, la palabra partir se las traje aquí del diccionario griego bíblico. La palabra partir se traduce de un término griego que es merismos. Por eso se enseña sobre los merismos de la palabra, o sea, los cortes de la palabra, la separación que causa la palabra. Pero ¿qué es lo que esto quiere decir? La palabra merismos, o sea, partir, tiene tres significados importantes además. Primero, significa separación. Entonces, teniendo en cuenta el versículo, la palabra de Dios el Señor la usa para traer separación entre el alma, el espíritu y el cuerpo. El segundo significado es distribución. La palabra distribuir significa ordenar. Dicen por ahí que la vida natural de uno es un reflejo de la vida espiritual, que la vida externa es un reflejo de la condición interna. Yo no sé, pero yo sí recuerdo que le decía a un joven que me preguntaba sobre el matrimonio y sobre la esposa, ¿no? Entonces le dije, pues estaba allí hablando con varios, dije, hermano, ¿usted quiere ver si esa candidata es idónea? Haga una pruebita. Lléguele a la casa sin avisar.
con el permiso de los padres, claro, échele un ojito a la pieza. Porque si la pieza la tiene desordenada, así le va a tener a usted la casa. Bueno, cierro el paréntesis. Ahí les dejo esa nota a todos los jóvenes y a las jovencitas, porque también aplica para ir a, bueno, en fin. El hecho es que el orden interno debe reflejarse en lo externo. Y Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando Dios fue a crear a Adán en el Edén, dice que lo creó a su imagen y semejanza. Y es por eso que el hombre que Dios puso en el Edén antes del pecado era espíritu, alma y cuerpo, en ese orden: espíritu, alma y cuerpo, de manera que el espíritu gobernaba todo su ser. Las partes estaban bien separadas y distribuidas: espíritu, alma y cuerpo. Aquí estaba Adán en el orden de Dios, y por eso se comunicaba con Dios sin problema. Por eso dice el libro de Génesis: y la voz de Jehová Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Sin problema él se comunicaba con Dios. Cuando vino el pecado, ¡plá!, Adán sufrió dentro de él como una implosión, como un caos. Él entró en una catástrofe, y el ser que estaba compuesto entre espíritu, alma y cuerpo sufrió ahora un cambio. Y entonces el orden cambió. Dejó de ser espíritu, alma y cuerpo para ser alma, espíritu y cuerpo. Ya no era el hombre espiritual, vino a ser un hombre almático. Entonces el espíritu, por el pecado, perdió la vida. Y por eso Pablo dijo: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El espíritu perdió la vida y quedó como suspendido, como en esas películas de ciencia ficción que entra un ser humano en una cápsula y pasa 2000 años ahí encerrado, y cuando sale de allá dice: ¿en qué año estamos? En el 4032. ¿Cómo? ¿Sí? Entonces el espíritu quedó ahí. ¿Sabe cuándo el espíritu vuelve a vivir? Cuando el Cristo de la gloria viene a esa persona y la persona se restaura, nace de nuevo. Entonces su espíritu ya es consciente de las cosas de Dios, es consciente del Señor. Como nació de nuevo, como un bebé llora por la leche, ahora quiere la leche espiritual de la palabra no adulterada. Tiene unas evidencias de que nació de nuevo, tiene una necesidad espiritual, necesita orar, cantar, adorar a Dios, leer la palabra, tiene hambre de acuerdo a su nueva naturaleza espiritual. Entonces, cuando yo voy a la palabra tiene un poder, y es que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo y empieza a separar, a distribuir y a organizar a aquel hombre caído, y empieza a poner el espíritu en su lugar, el alma en su lugar y el cuerpo en su lugar. Y el espíritu renacido gobierna a la persona. Por eso necesitamos orar, ayunar, buscar a Dios, porque no basta con nacer de nuevo, pues podemos ser cristianos carnales. ¿Cómo es un cristiano carnal? Un cristiano carnal, voy a darles un ejemplo. Un cristiano carnal es el que llega a la iglesia, tiene 38 años de ser cristiano evangélico, ya tiene escriturada la silla de la iglesia, su columna vertebral tiene la forma de la silla ya. Pero siempre está criticando. No se somete a los pastores porque todos los pastores son malos. Siempre está buscando peros a la iglesia. ¿Y por qué pintaron esas columnas de verde? Nosotros no somos del Nacional ni del Deportivo Cali. ¿Por qué esos colores? Y eso blanco, mira eso tan feo, quedando esa ceniza allí. No, pastor, qué cosa tan terrible. Siempre están criticando. No se sujetan a las autoridades. Son de esos que dice: pastor, pues se me enojó ese señor. ¿Y usted qué hizo, hermano? Me bajé de la cruz y le metí un puño, pastor. No, que respete, pastor. No. Ese puede ser un nacido de nuevo, pero es carnal. Pero cuando la persona empieza a orar, a tener comunión con Dios, consulta la palabra, ora, ayuna, su espíritu se nutre. El espíritu comienza a gobernar su ser,
Y cuando va a murmurar o va a levantar chismes de un hermano, el espíritu le cierra la boca. De pronto hasta le manda la lengua para atrás para que la muerda. Quieto. No lo hagas. Cuando va a hacer un mal negocio, sabiendo que está mal, el espíritu viene y dice: no lo hagas. Bueno, yo. ¿Me estoy haciendo entender? La persona empieza a ser más sensible a las cosas del espíritu. En el culto empieza a ser más sensible cuando el Espíritu Santo se está moviendo. Los sentidos espirituales se despiertan. Empieza a venir revelación de Dios. Yo creo que en este ayuno Dios quiere que lo busquemos para arrepentimiento, para renovación, para restauración, para que ciertos géneros sean cortados con oración y ayuno en el nombre de Jesucristo. Que sea un tiempo de oración por nuestros hijos y por nuestras generaciones, porque estoy plenamente convencido, porque así lo enseña la palabra de Dios, que si buscamos al Señor, Él en su amor y bondad nos escuchará, abrirá las ventanas de los cielos y nos va a bendecir, sí, pero lo más importante es su presencia irá con nosotros, y eso, hermanos, es lo más importante. El que tiene al Rey lo tiene todo. Necesitamos su presencia. Y estoy seguro que usted también tiene expectativas. Usted desea ver milagros en su casa, desea ver milagros en su familia, desea ver poderosa respuesta del Señor, y esas respuestas vienen en camino. La Escritura dice que Dios les fue propicio. Ustedes leyeron conmigo que Esdras dijo: y la buena mano de Dios estuvo con nosotros. Así que imagínense esa gente saliendo con oro, plata, todo lo valioso, salen por esos caminos tan difíciles, todo el pueblo despacio, van caminando para llegar a Israel, y la mano de Dios, una mano inmensa, protegiéndolos y llevándolos. Y si se quería acercar a algún ladrón, el Señor llegaba y ¡tin!, como a veces hacemos con los zancudos, ¡tin!, y seguía guardando. Así la mano de Dios quiere caminar contigo. Así la mano de Dios está con nosotros, y por eso estamos convencidos de que el Señor nos llevará al cumplimiento del plan que tiene con nosotros.